Ahora, Hablé de los jubilados. Perdóneme, Iglesias, porque para ir un poco y abarcar varios temas, ¿no? Hablábamos ayer un tema que es fundamental, que me gustaría que me lo explique Fabián y que también Iglesias, que seguramente puede opinar al respecto. El gobierno está tomando medidas que tienen que ver con, por ejemplo, empezar a pagar el tema de la coparticipación a las provincias, el resarcimiento histórico, bueno, lo de los jubilados que puede ser que sea poco, pero recién, sí. Exactamente, y empieza a sacar demasiado dinero de caja y no vemos que ingrese el dinero. ¿Cómo se financia un gobierno, hablando económicamente, Fabián, y cómo se puede, digamos, creer que las inversiones lleguen para empezar, ¿no?, a tener más saber que debe en el ejercicio contable? ¿Cómo se financia específicamente? Por lo que son los impuestos. Pero si vos tenés una tasa de presión fiscal de casi el 50%, como la seguís teniendo hoy, haces un cuello de botella y estrangulás lo que es la posibilidad de que la gente pague impuestos. Cuando la gente deja de pagar impuestos, en lugar de seguir creciendo, eso disminuye. Es cuando tenés que aflojar la presión fiscal, para que la gente pueda volver a consumir. Con lo que es el tarifazo de abril, la gente dejó de consumir por 3 meses en forma anticipada a lo que se esperaba que sea el tarifazo real en agosto, ¿sí? Específicamente, ¿por qué agosto? Porque en agosto tenés toda la paritaria cerrada y toda la gente está dispuesta a gastar. Cuando la gente, vos le imponés un tarifazo como brutal, como fue específicamente lo que salió en abril, la gente dejó de gastar a razón de 10.000 millones de pesos por mes del Producto Bruto. Y eso es lo que baja la inflación por recesión. A ver, Iglesias, ¿qué piensa sobre el tema? Que es otra de las clásicas situaciones en que se encuentra el gobierno, en la cual es muy difícil de tomar una medida, porque cualquiera de las dos medidas está bien, está mal. Digo, si vos, por un lado se acusa al gobierno de haber aumentado o no haber bajado suficientemente el déficit fiscal, y del otro lado se le acusa de no gastar plata para que, por ejemplo, se reactive la economía o para atender a los sectores necesitados. Digo, el problema es ese, que han dejado un déficit de 7%. 7%. La Argentina, cada vez que tuvo un déficit del 7%, esto está registrado, no es muy fácil de seguirlo. 1975, Rodrigazo. 1981, caída de la tablita de Martínez de Oz, terminamos en la guerra de Malvinas. 1989, hiperinflación. 2001, caída de la convertibilidad. Cada vez que se pasó el límite del 7%, la Argentina voló por los aires. Entonces, yo creo que el gobierno, con muy buen criterio, está tomando una serie de medidas de no aumentar, de tratar de no aumentar el gasto fiscal, al mismo tiempo que se protege a los demás abajo, con tarifa social, por ejemplo, con devolución de IVA, por ejemplo, con reparación histórica de los jubilados, por ejemplo, modificando el sistema de salud para que sea más eficiente, por ejemplo. A mí no me parece que hayan dejado a la gente en el camino. No, pero, a ver, Iglesias, me parece que sí, es un momento difícil, es un momento difícil. Pero cuando nosotros lo comparamos con las anteriores experiencias de menos 7% de déficit fiscal, la verdad es que hemos pasado situaciones horrendas y creo que la gente lo comprende mejor que algunos economistas. Claro, pero bueno, a propósito de eso, ¿no? Bueno, quizás hay algún tipo de medidas, no sé si Iglesias también las puede explicar desde el punto de vista más técnico, pero a ver, Fabián, lo aprovechamos. Uno ve que para bajar la inflación se duplicó este año. Uno ve que para bajar la pobreza aumentó este año. Para bajar el déficit se mantuvo o aumentó este año. Digo, quizás tenga que ver con algo de lo que dice Iglesias, ¿no? De quizás es una medida se te tomaron medidas con vistas a un horizonte mejor, pero que de primera mano uno las ve desastrosas, terribles. En la realidad lo que pasa es lo siguiente. Si vos venís con un piso de inflación de 25 o 28%, como llegaba este año desde la gestión anterior, y no haces nada, o haces muy poco, lo normal es que la inflación suba. Por eso estamos en un 40, yo te vengo diciendo desde enero, a razón del 40, y si hoy se termina dando el aumento en combustible que está estudiando Aranguren, la vas a llevar a un 47, 48. Por un lado. Lo que es la reparación histórica es una estafa a los jubilados que tienen sentencia firme. El jubilado con sentencia firme tiene el 82% móvil para cobrar, y le están dando el 45% Pero la reparación histórica a los jubilados, y ahora le hicieron una ley ómnibus para meter todo. Fue el Congreso, digo, también, y ahí está la representación. ¿No? Incluye al que cobra la mínima, pero incluye a todos, y el que tiene sentencia tiene un pago máximo de 45% fijo. Sí, digo, pero fue una ley del Congreso, móvil, ¿no? Que es lo que marca la Constitución y los fallos de la Corte Suprema. Iglesias.
Sí, es lamentable, ¿no? El 82% móvil fue algo que votamos cuando yo estaba todavía en el Congreso y lo vetó la Presidenta de la Nación y fue algo que nunca se cumplió y probablemente la ley que se implementó ahora no sea perfecta, pero creo que desde el punto de vista del reconocimiento del derecho, de los derechos de todos los jubilados, no solamente de los que hicieron juicio, sino de la mayoría que no lo hizo, es un paso histórico. Y con respecto a la inflación, lo que ha acelerado la inflación, sobre todo, ha sido que el gobierno anterior ha tirado una masa enorme de dinero a la calle en vísperas de las elecciones con el objeto de tratar de mover un poco la economía, y lo logró. La verdad que el año pasado la economía, como reconoció el INDEC, subió el 2% a fuerza de darle a la maquinita de billetes y de incrementar enormemente el gasto fiscal. Entonces no es que este gobierno no ha hecho nada para parar la inflación. Ahora, Iglesias, porque la inflación venía pregunta... junto, por ejemplo, con el... Perdón. No, la inflación si no venía junto... Perdón. Bueno, la inflación venía junto, además, con el cepo cambiario. Y el cepo cambiario venía junto con la paralización completa de la economía. Había que sacar el cepo como habría que haber sacado antes de que explotara la convertibilidad. Cuando sacás el cepo, evidentemente eso tuvo un efecto inflacionario. Y un efecto inflacionario mayor de que el gobierno esperó. Pero había que hacerlo. Y la gente creo que esto lo entiende perfectamente. Algunos economistas quizá no. Perdóneme, Iglesias, porque lo que le quería preguntar tenía que ver con algo que usted está diciendo y justamente pensaba, si la teoría del gobierno nacional, Fabián, también lo hago partícipe, es esta idea del libre comercio, ¿no? Los tambos cierran, no nos metemos, libre comercio. Nos quedamos sin manteca, no nos metemos por el libre comercio. Los supermercados suben los precios como quieren y cuando quieren y no nos metemos por el libre comercio. Perdón, Iglesias, lo que quiero preguntar es lo siguiente, para los dos. ¿Funciona esta teoría del libre comercio, de que se maneje solo en un país como la Argentina, donde la competencia prácticamente es nula? En realidad en la Argentina lo que es el libre comercio no existe, tampoco existe la teoría del derrame. Empecemos por ahí. Cada vez que se marcó el libre comercio se disparó todas las variables económicas. En la Argentina tampoco tiene que irse a un exceso de regulación como tenía el kirchnerismo. Tenés que tener marcaciones entre las cuales se puedan mover los agentes específicamente de la actividad económica. Y desde ahí verificar, no sobreregular, ni hacer una suerte de gestapo o persecución. Pero ni siquiera quiso meterse el gobierno con los tamberos para ayudar a regular la cadena comercial, no para darles plata. A ver, Iglesias, ¿qué piensas sobre esto? No, a mí no me parece. A mí me parece, si no recuerdo mal, el ministro Burjaile ha dicho que van a tener una política activa de protección y de ayuda al sector tambero, que está pasando por un momento de dificultad. Pero sin embargo, ayer o anteayer que el ritmo, dijo que a los tambos... El ritmo de cierre... Perdón, no te escucho, Andrés, porque hay un poco de delay en la respuesta. Decime. Te decía que ayer o anteayer justamente el ministro dijo que no le iba a otorgar dinero a los tambos, dinero del Estado a través de subsidios, porque no estaba esa plata. Bueno, pero, a ver, parece que la única forma de que hay acá es solucionar dándole dinero a un sector empresario. La verdad que esas son las políticas que llevaron, que se aplicaron durante 12 años, se aplicaron esas políticas, en el mejor momento internacional, muy favorable para la Argentina, esto es perfectamente demostrable, y después de 12 años de que la plata entró en pala a la Argentina, no quedó nada. Entonces, yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que tener un rol activo, pero el principal rol que tiene el Estado en esto es terminar con el monopolio, terminar con los monopolios y con la concentración, cosa que a pesar del discurso anticorporativo que siempre tiene el kirchnerismo en particular y todos los populistas en general, después no hacen concretamente nada. Y el sector tambero empezó a quebrar, recordemos el ritmo enorme de quiebra de tambos que hemos tenido durante toda la etapa final del kirchnerismo, no solamente de tambos, también la industria frigorífica se cayó. Argentina pasó con estas políticas tan inteligentes, donde el Estado se metía en todo, pasamos de ser el segundo exportador mundial a ser el 12º. Ahora, ¿quiere decir esto libre comercio? No, absoluto, no, eso no existe en ningún lugar del mundo. El Estado tiene que estar presente, tiene que regular y tiene que combatir los monopolios. Pero no podemos volver a que si un empresario no le cierran las cuentas, un Estado que no tiene para cosas muchísimo más urgentes tiene que bancar. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. A fondo perdido, ¿no? Inclusive